Y también quiero decirles que esto de la prisión preventiva oficiosa no es nueva. Antes se llamaba libertad sin derecho a fianza. Siempre ha existido. Entonces, ¿de qué se espantan? ¿Y qué es lo que se ha buscado siempre? Proteger, en principio, a la víctima y a sus familiares, y en segundo lugar también a la sociedad. Y por eso también se olvidan aquí de algunos otros conceptos que sí están previstos en este artículo 19. El tema de la peligrosidad, el tema de la reincidencia, y sí el tema de los delitos graves y de los delitos de crimen organizado y delincuencia organizada. Vamos a ir a esta reunión en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde la comisión aprobó la reforma constitucional propuesta por el presidente, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con votos de Morena y sus aliados se añadieron delitos al artículo 19 constitucional, como son la extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando, actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Además, una modificación impulsada por el diputado Leonel Godoy que obliga a los jueces a ordenar prisión automática en dichos delitos, además de los mencionados en el artículo 19 constitucional: abuso sexual a menores, violencia sexual contra menores, violación, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, feminicidios, robo a casa habitación, robo al transporte de carga, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, además desaparición de personas forzadas, desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con armas y explosivos, delitos en materia de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armería y las fuerzas aéreas. Amigos y amigas, todos estos delitos, a ver si esto no beneficia a los corruptos de las fiscalías de los estados. Ojalá y pronto se apruebe la reforma al Poder Judicial, porque es lo que hace falta. Amigos, vamos a ir a este debate que se dio antes de la aprobación. Muchísimas gracias, secretaria. Me gustaría, antes de empezar mi intervención, solicitar de la lectura al tercer párrafo del artículo 1 constitucional y al artículo 9.3 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, que aquí lo traigo. A ambos, por favor. ¿Me pide que le dé lectura? Sí, correcto. Tercero del primero. ¿Me puedes repetir el párrafo que gustas que dé lectura, diputado? El tercer párrafo del artículo 1 constitucional y el tercer párrafo del artículo 9 del Pacto en Comento. Artículo 9 y tercer párrafo. ¿Es la fracción cuarta la que tú deseas? Del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acá tengo la Constitución. El párrafo tercero, por favor. Aquí tenemos la Constitución. Una disculpa, pensé que aquí me lo había señalado. No, es eso. ¿Deseas que le dé lectura? Al párrafo tercero del artículo 1 constitucional. Párrafo tercero del artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Muchas gracias. Y ahora sí, la fracción tercera. Que es el que me compartiste. Artículo 9, párrafo tercero.
Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado ante el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. La Constitución y los tratados internacionales hablan de que todas las autoridades, incluidas nosotros los diputados, estamos obligados a respetar, promover y vigilar la defensa de los derechos humanos bajo los principios de progresividad, interdependencia, universalidad. Solo para que quede aquí y que no nos hagamos los sorprendidos o que no sabíamos, cualquier diputada y diputado que vote a favor de esta reforma está violando la Constitución a sabiendas, porque acaba de ser leído, y está violando los tratados internacionales suscritos por México a sabiendas de que lo están haciendo. Me resulta preocupante en extremo que en esta casa de la democracia se diga que la defensa de los derechos humanos es una camisa de fuerza, se diga que la democracia es una camisa de fuerza. ¿Sabes qué países consideran la democracia una camisa de fuerza? Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Pero luego dicen que exageramos y que es algo propagandístico únicamente. ¿Cuántas personas no fuimos a ver la película de Presunto Culpable? ¿Cuántas personas nos están diciendo qué coraje? Las autoridades inventan delitos, siembran, inventan y es contra los más pobres. Y sin embargo, minutos después dicen hay que ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. A ver, ha hecho muchísimo daño en el léxico que usemos la palabra delito grave o que hablemos de la problemática de un delito en lo particular y su incidencia. Porque confunden, y me preocupa porque es propaganda a la gente, haciendo creer que la prisión preventiva oficiosa, es decir, sin juicio, sin que se solicite, sin que haya riesgo de fuga, sin que haya riesgo para la víctima, sin que se pueda obstaculizar el proceso penal, sin nada, se otorga automáticamente. Confunden. Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿el abuso sexual infantil debe ser considerado delito grave? Bueno, salvo un loco, creo que el 99.99 te va a decir que sí. Si te dicen que el narcotráfico, pues todos te van a decir que sí. Tenemos que dejar de usar la palabra delito grave como sinónimo de delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Claro, cuando corre riesgo la víctima, claro que debe existir. Cuando puede evadirse la acción de la justicia, debe existir. Pero esas son las excepciones, no la regla. ¿Saben qué está pasando ahorita? Que los fiscales se vuelven más ineficientes. ¿Por qué? Porque como tienen esta llave mágica para encarcelar personas, simulan que están dando buenos resultados metiendo a la gente, por lo general pobres, 7 de cada 10 pobres, indígenas, con nivel de escolaridad máximo secundaria. Esa es a la gente que están afectando, no a los grandes capos y a los grandes narcotraficantes. Entonces, encarcelan a la gente pobre, al más vulnerable, al raterillo, y dicen estamos dando resultados, y por eso la impunidad sigue como está. Tenemos que quitar eso de nuestra mente. No es la gravedad o la incidencia del delito. Mucho hablaban ahorita de fentanilo. Pues ¿qué creen? El fentanilo se realiza bajo la modalidad de delincuencia organizada, y la delincuencia organizada y hoy en día amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Ya ha disminuido algo en este sexenio? No, todo lo contrario. ¿Por qué no? Como ya en algún momento se presentó la iniciativa y con el diputado Hamlet y con la diputada Lidia llegamos a una redacción que a mí me acabó gustando al final y se aprobó en este seno. ¿Por qué no mejor creamos una ley general de delincuencia organizada y le entramos al tema de verdad? De extorsión. ¿Y por qué no metemos la extorsión a la delincuencia organizada? ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar ahorita? ¿Se van a acabar los extorsionadores? No. Va a haber más gente acusada indebidamente de extorsión. Les digo quiénes: los defensores de causas civiles en contra de las construcciones ilegales. ¿Qué va a decir el constructor? Me estaba extorsionando, me pidió dinero.
Y ese defensor ese defensor social se va a ir a la cárcel. ¿Saben qué delito de extorsión sí va a crecer? El de los policías judiciales. Un policía judicial, por órdenes superiores o porque así lo desea, va a poder detener a cualquier persona, llevarla al Ministerio Público y decir: traía esto en la cajuela. Y si esa persona no tiene la suerte que hubiera una cámara ahí para acreditar lo contrario, si esa persona no tiene un buen abogado, pues esa persona o va a dar la lana que le piden, ahí sí, estamos incentivando la extorsión, o se viera al tambo 2-3 años, En la Francia de los Luises existía una cosa que se llamaba lettré de cachet. La lettré de cachet era una carta que permitía al funcionario encarcelar a cualquier persona en juicio previo. Qué raro. Queremos regresar en este momento a la época de las lettré de cachet, en lugar a la época de la democracia. La democracia no es una camisa de fuerza. Por buenas fiscalías, por un buen Estado, ¡viva México! Muy bien, gracias, diputado Santiago Torreblanca. El siguiente orador para hablar a favor. Con gusto, diputado presidente. Ahora se le concede el uso de la voz al diputado Leonel Godoy Rangel del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor hasta por 5 minutos. Gracias. Okay. Este tema pone a debate también nuestra visión de la soberanía nacional. Plantear que vamos hacia gobiernos supranacionales me parece terriblemente contraria a una visión nacionalista del Estado, que sí debe estar inmerso en la globalidad, pero no ser subordinado de ningún o formar parte de todo un contexto, porque en ese caso, por ejemplo, aquí se llenan la boca de hablar en contra de Venezuela, Cuba, todos esos países, pero no dicen nada de Estados Unidos. No mencionaron a Estados Unidos, y ellos con lo de las Torres Gemelas tuvieron en Guantánamo años detenidos a personas sin ninguna, ni siquiera orden. Bueno, no, pero no lo dijeron, ni lo van a decir, porque no lo van a decir. A ver, sí son ejemplos, y muchos ejemplos. El principal violador de derechos humanos en el mundo son los Estados Unidos, ¿sí? Y no se someten a ningún orden internacional. Es más, ellos quieren todavía tener funciones extraterritoriales, así lo intentan hacer en el mundo. Entonces eso yo creo que también tiene que ver con otra cuestión, la lectura del artículo 1 constitucional. Para mí está claro que primero están los preceptos que están en la Constitución, no los que están en los tratados internacionales, para mí. Y ese es un tema que vamos a seguir debatiendo y que tenemos que dilucidarlo en los próximos tiempos, porque el tema de los derechos humanos, en este caso, se habla de derechos humanos de la víctima, del delincuente, y se olvida de la víctima, y la víctima, por cierto, no solo es las personas individuales, también es la sociedad. Este catálogo de delitos en el artículo 19 se refiere a dos tipos de protección de derechos: los humanos, de las víctimas, de sus familiares, y de la sociedad. En los humanos están los delitos graves, y en los sociales están los del cuello blanco y los cometidos por el crimen organizado. Esa es mi opinión al respecto. Y también quiero decirles que esto de la prisión preventiva oficiosa no es nueva. Antes se llamaba libertad sin derecho a fianza. Siempre ha existido. Entonces, ¿de qué se espantan? ¿Y qué es lo que se ha buscado siempre? Proteger en principio a la víctima y a sus familiares, y en segundo lugar también a la sociedad. Y por eso también se olvidan aquí de algunos otros conceptos que sí están previstos en este artículo 19. El tema de la peligrosidad, el tema de la reincidencia,
y sí el tema de los delitos graves y de los delitos de crimen organizado y delincuencia organizada. Por cierto, no hay policías judiciales, eso ya no existen los policías judiciales, como tampoco el Ministerio Público puede detener. En estos casos solicita a un juez una prisión preventiva justificada o en su caso oficiosa. Yo creo que en su momento esto tiene que ver con la coyuntura social. A mí me parece que en este momento hay dos cuestiones que impactan a nuestro país. Uno es los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos, la violación, el secuestro, y otros son los delitos de delincuencia organizada o de cuello blanco, que también se están viendo todos los días y que la sociedad tiene que defenderse. Finalmente, yo creo que por eso la prisión preventiva oficiosa debe de mantenerse, porque si no estaríamos en otra situación diferente. Dicen que hay 50,000 o 40,000 o 60,000 los que haya. Esas gentes, si los dejamos en libertad, pueden ser doblemente peligrosos. Y nosotros tenemos que proteger en primer lugar a la sociedad, en segundo lugar a las víctimas, y por ese motivo la prisión preventiva oficiosa debe de continuar y el catálogo se debe de ampliar y en su momento revisar, porque el derecho penal evoluciona como el crimen evoluciona. Antes no había delincuencia organizada, antes había un salteador, lo colgaban y se terminaba el fenómeno delictivo. Anoche estaba viendo la película La Ciudad de Dios, donde detienen por fin al capo. ¿Y qué es lo que declara al final? Dice, pues está bien, me detienen, pero hay 5,000 afuera esperando para sustituirme. Por eso el tema de, o el Mayo, el que sea, ¿sí? Por eso, o Genaro García Luna también, que también está sentenciado ya, está solo esperando qué sentencia le den. Entonces, mi posición es que la coyuntura amerita la prisión preventiva oficiosa, la coyuntura amerita que se amplíe el catálogo de delitos que merezcan pena de prisión preventiva oficiosa, y en su momento, en unos años revisaremos, o los que estén, que sean legisladores, revisarán este tema nuevamente. Pero en este momento, en esta coyuntura, yo creo que es totalmente procedente. Muchas gracias.